Dicen que una madre lo sabe todo sobre su hijo, pero yo descubrí que hay cosas que una madre nunca debería conocer. Todo empezó un día cualquiera, lavando su chaqueta. Entre la espuma y el agua tibia encontré un papel manchado, una frase escrita con prisa. Cuando ella lo descubra, haz lo que acordamos. Desde ese instante, mi vida cambió para siempre. No sabía que esa nota me llevaría a descubrir el secreto más oscuro de mi familia, y que, al final, lo perdería todo, solo para saber que mi propio hijo no era el culpable, sino la última persona que intentaba protegerme. Y si el traidor no era tu enemigo, sino tu propio miedo, una llave oxidada, un papel manchado y una fecha que lo cambia todo. Hoy te cuento el día en que creí perder a mi hijo y encontré una verdad más oscura. Siempre creí que conocía a mi hijo. A Daniel lo crié sola desde que su padre murió hace ya 10 años. Sé cómo respira cuando miente, cómo se muerde el labio cuando algo le preocupa, cómo baja la mirada cuando quiere esconderme algo. Pero esa tarde, mientras lavaba su chamarra, entendí que hay cosas que una madre jamás termina de conocer. Eran casi las 5. El sol se filtraba por la ventana de la cocina, tiñendo el agua del lavabo con reflejos dorados. El sonido del goteo era hipnótico, constante, como si el tiempo se estirara. La chamarra de Daniel estaba empapada y pesaba más de lo normal. Al levantarla, noté un bulto extraño en el bolsillo. Metí la mano sin pensar. Entre monedas y un boleto arrugado del autobús, mis dedos tocaron algo húmedo como un papel pegajoso. Lo saqué y lo miré bajo la luz. Era un pedazo de hoja doblado muchas veces, la tinta corrida, el papel deformado por el agua. Lo abrí con cuidado y en cuanto leí las primeras palabras, el corazón se me detuvo. Cuando ella lo descubra, haz lo que acordamos. Me quedé quieta, con los brazos suspendidos en el aire, escuchando solo el sonido del agua corriendo. Las letras estaban torcidas, escritas con prisa, como si quien las hubiera trazado tuviera miedo. ¿Ella? ¿A quién se referían? ¿Y qué era eso que habían acordado? Por un instante quise convencerme de que era una tontería, un mensaje viejo, una broma, pero el miedo tiene un olor, y en ese momento olía a hierro, a humedad, a algo que no pertenecía a esta casa. Dejé el papel sobre la mesa y volví a tomar la chamarra. Había un remiendo torpe en el forro interior, cosido con hilo oscuro, como si alguien lo hubiera hecho a toda prisa. Tomé las tijeras del cajón y corté con cuidado. El sonido de la tela al abrirse fue breve, seco. De adentro cayó algo pequeño, metálico. Me agaché, con el corazón golpeándome el pecho, y lo recogí del suelo. Era una llave vieja, oxidada, con el número 17B grabado en el centro. La sostuve entre los dedos, fría, pesada, inquietante. No sé por qué, pero algo dentro de mí gritó que no debía haberla encontrado. La dejé sobre la mesa, al lado del papel. Ambas cosas parecían mirarme, cómplices de un secreto que yo no debía saber. El silencio en la casa se volvió denso, como si las paredes respiraran con cautela. Intenté distraerme, colgué la ropa, encendí la radio, escuché las risas lejanas de los vecinos, el ladrido de un perro, pero no servía. Mi mente regresaba una y otra vez al mismo punto, la llave y el mensaje. Las palabras seguían ardiendo en mi cabeza. Recordé la noche anterior. Daniel había llegado tarde. Dijo que venía del trabajo. Estaba distraído, evitaba mirarme. ¿Todo bien, hijo?, le pregunté. Sí, ma, solo cansado. Pero su sonrisa, esa sonrisa, no era de tranquilidad, era de miedo. Volví a mirar la llave. El número 17B brillaba débilmente bajo la luz amarilla del comedor.
Por un segundo pensé en tirarla, pero algo más fuerte me detuvo. La guardé en una cajita metálica que tenía bajo la cama. Sentí que debía conservarla. Esa noche, el silencio pesaba más que nunca. El reloj marcaba cada segundo con un tic-tac que parecía una cuenta regresiva. Y entonces, escuché la puerta. «Hola, ma», dijo Daniel dejando sus llaves en la mesa. «Hola, hijo. ¿Cómo te fue?» «Bien. Cansado. Mucho trabajo». Su voz sonaba normal, pero sus ojos no. Evitaban los míos. Cuando pasó a mi lado, sentí un olor extraño. Metal, humo. No era su aroma. Era algo ajeno, desconocido, que me erizó la piel. Subió a su cuarto. Yo me quedé sola en la sala, mirando las escaleras, escuchando cómo cada peldaño crujía bajo su peso. El aire olía distinto. Me senté con el papel entre los dedos, lo leí otra vez. Cuando ella lo descubra, haz lo que acordamos. Ella era yo. Y lo que habían acordado, aún no lo sabía, pero iba a averiguarlo, aunque me doliera, aunque esa verdad me destruyera. Esa madrugada no dormí. Cada ruido en la casa me sobresaltaba. Escuché pasos, un cajón abrirse, la ventana cerrarse con suavidad. Me acerqué a su puerta, pegué el oído. Nada. Silencio. Pero no era el silencio tranquilo de siempre. Era un silencio vigilante. El tipo de silencio que se estira antes de que algo ocurra. Me fui al cuarto, me senté en la cama, encendí la lámpara y observé el papel una vez más. Las letras, corridas, parecían moverse bajo la luz. Lo doblé y lo guardé junto a la llave, y mientras el reloj marcaba las 3, recé en silencio. No por mí, por él. Desde aquella tarde, la casa cambió. El viento seguía golpeando las ventanas igual, pero el aire tenía otro peso. Daniel salía temprano, regresaba tarde, hablaba poco. Y cada vez que me miraba, había algo en su mirada que no era de hijo, era de alguien que oculta un miedo demasiado grande. Una noche, mientras recogía la mesa, su teléfono vibró sobre el mostrador. La pantalla se encendió. Solo un mensaje. Nos vemos mañana. No falles. L, solo una inicial. El mensaje desapareció en segundos. Me quedé quieta, con el corazón apretado, mirando ese brillo azul en la oscuridad. ¿Quién era L? ¿Y qué era eso que no debía fallar? A la mañana siguiente, mientras limpiaba la sala, encontré su chamarra sobre la silla. En el bolsillo interior había un ticket de estacionamiento. Dirección: calle Los Robles, 17B. El mismo número, la misma sombra detrás de todo. Guardé el ticket y la llave en la caja. Y en ese momento lo decidí. Ya no iba a quedarme esperando. Iba a seguirlo. El sábado fingí que iba al mercado. Lo vi salir con su chaqueta gris y un maletín negro. Esperé unos minutos y tomé el mismo autobús. Se bajó en el centro, caminó rápido, dobló por una calle lateral. El edificio era viejo, las paredes manchadas por la humedad. En la puerta metálica sin letrero, apenas visible, bajo el óxido, un grabado: 17B. Me escondí detrás de un poste. Esperé. Minutos después, lo vi salir. No estaba solo. Una mujer joven, cabello oscuro, abrigo rojo, reían, y por un instante creí que todo se reducía a eso, a una aventura, una traición. Pero entonces ella le entregó un sobre blanco. Él lo guardó rápido, nervioso, mirando a los lados. Y entendí que no era amor, era miedo. Regresé a casa con las manos frías. Encendí la tele solo para oír algo. Cuando llegó, le sonreí. «¿Cómo te fue en el trabajo, hijo?» «Bien, ma. Lo de siempre». Subió a su cuarto y cerró con llave. Minutos después, el sonido metálico del pasillo me heló la sangre. El viejo armario de las mantas, el que no abríamos desde hace años. Al amanecer, cuando él se fue, busqué las llaves viejas de la casa.
Después de varios intentos, una giró. El armario se abrió con un crujido lento. Dentro, envuelta en una cobija gris, había una caja metálica. Encima, una etiqueta descolorida. Papeles de papá. La abrí con manos temblorosas. Dentro, documentos antiguos, recortes de periódico, cartas de empresa y una fotografía. Mi esposo, de pie frente a un edificio en ruinas. A su lado, sonriendo con frialdad, Rogelio, su hermano. Y detrás, casi en la sombra, Daniel. La fecha al pie de la foto era la misma del accidente donde mi esposo murió, el mismo día que Daniel dijo haber estado en la universidad. El suelo desapareció bajo mis pies. Me senté sin aire, mientras la caja brillaba a la luz del amanecer. Entonces, el teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje desconocido. Si preguntas por 17B, no habrá vuelta atrás. Y supe que ya estaba dentro de algo más grande que el miedo. Esa mañana, el cielo amaneció gris, con un viento que traía polvo y olor a tierra mojada. No había dormido nada. Cada ruido en la casa me hacía saltar. La caja metálica seguía sobre la mesa del comedor, cerrada, esperando. Me dolía mirarla, pero dolía más ignorarla. Preparé café, aunque sabía que no iba a tomarlo. Mis manos temblaban tanto que derramé unas gotas en la encimera. Tranquila, Marta, tranquila. Pero mi voz sonaba hueca. Afuera, los niños jugaban como si el mundo no se estuviera desmoronando dentro de mi casa. Yo solo pensaba en Daniel, en la foto, en la llave, en ese número que se repetía como una maldición, 17B. Eran casi las 9 cuando escuché la puerta. Daniel bajó con la camisa mal abrochada, el cabello húmedo, ojeroso. ¿Dormiste algo, hijo?, pregunté con voz temblorosa. Un poco, respondió sin mirarme. Voy al trabajo, regreso tarde. ¿Tan temprano otra vez? Sí. Están pidiendo horas extra. Mentira. Lo sabía. Lo sentía. Una madre distingue cuando su hijo le miente, aunque lo diga en voz baja, aunque finja que nada pasa. Mientras él buscaba sus llaves, noté algo sobresaliendo del bolsillo de su mochila, un borde de papel blanco. Me giré para que no notara mi mirada. Cuando salió y cerró la puerta, conté hasta 10. Entonces corrí hacia la mesa y abrí la mochila. Dentro, entre cuadernos y un frasco de colonia, encontré el papel doblado. Era un recibo con un sello grande, Inverlex S.A., la misma empresa que aparecía en las cartas que guardaba mi esposo antes de morir. El corazón me dio un vuelco. Algo conectaba el pasado con ese presente enrarecido y mi hijo estaba justo en el medio. Respiré hondo, tomé el teléfono y marqué un número que juré no volver a marcar. Mauricio, viejo amigo de mi esposo, policía retirado. Hacía años que no hablábamos. ¿Marta? Su voz sonó grave, sorprendida. Necesito verte. ¿Estás bien? No lo sé, pero encontré algo y necesito que lo veas tú. Hubo un silencio al otro lado. Luego dijo, voy en camino. No toques nada. Colgué. Sentí una punzada en el pecho. No era solo miedo. Era culpa. Horas después, el timbre sonó. Mauricio seguía igual, solo que con más canas y una mirada cansada. Llevaba su vieja gabardina y ese maletín que nunca abandonaba. Cuéntame, dijo apenas entró. Saqué la caja metálica y el sobre con el recibo. Él lo examinó con calma, como quien abre una herida vieja. ¿Dónde lo encontraste? En el armario. Era de mi esposo, y Daniel la tenía escondida. Mauricio frunció el ceño. Marta, esta empresa, Inverlex, la recuerdo. Tu esposo trabajó con ellos antes de morir, ¿no? Sí, tragué saliva. Pero pensé que después del accidente todo había quedado cerrado. Los fantasmas no se entierran tan fácil. Su voz fue baja, casi un murmullo.
Déjame revisar esto, pero prométeme que no vas a enfrentarlo todavía. Asentí, aunque sabía que no podría cumplir esa promesa. Esa noche, Daniel llegó tarde. El ruido de la cerradura me despertó. Fingí dormir. Escuché sus pasos lentos por el pasillo, luego un silencio y después un clic metálico, seco, familiar. La puerta del armario, otra vez. Esperé a que subiera a su cuarto. Mis manos sudaban. No podía más. Cuando el amanecer tiñó el cielo de naranja, bajé en silencio. Abrí el armario. El olor a madera vieja y polvo me golpeó. A un lado de la caja de papeles que ya conocía, vi un bulto pequeño envuelto en una manta gris. Lo tomé y lo puse sobre la mesa. Era otra caja metálica, más nueva, sellada con cinta adhesiva. Temblando, corté la cinta con las tijeras. Adentro había 3 cosas: una libreta de tapa negra, una fotografía y un pequeño frasco de vidrio transparente con una etiqueta blanca que decía 117p. El líquido era claro, pero el olor era penetrante, químico, como disolvente o alcohol. No me atreví a abrirlo del todo. La libreta tenía fechas, nombres, números y una frase repetida muchas veces, escrita con tinta azul: entrega, entrega, entrega. La fotografía me dejó sin aliento. Era Rogelio, el hermano de mi esposo, sonriendo frente a un coche negro, y detrás, casi fuera de foco, Daniel. Tenía el mismo abrigo gris que llevaba anoche. Mis piernas flaquearon. Me dejé caer en la silla. ¿Mi hijo estaba con Rogelio? ¿En qué? ¿Y qué significaba ese frasco, ese número? Apagué la luz. Solo la débil claridad del amanecer entraba por la ventana. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que precede a una verdad demasiado grande. Tomé el teléfono y llamé a Mauricio. Lo encontré, dije sin respirar. ¿Qué encontraste? Otra caja y algo más. Voy para allá. No la toques, ¿me oyes? No la toques. Colgué, pero no pude hacerle caso. Mis dedos se movieron solos, abrieron la libreta otra vez. En la última página, con letras torcidas, había una frase: ella no debe saberlo. No aún. Cerré la libreta con un golpe. La dejé sobre la mesa, y justo entonces la puerta principal sonó. Daniel estaba de regreso. Corrí a esconder la caja bajo el fregadero, me limpié las manos y fingí estar cocinando. ¿Tan temprano, hijo?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Sí, el trabajo se canceló. Dejó las llaves en la mesa y se acercó. Su mirada buscó la mía, y por un instante sentí que podía leerme el pensamiento. ¿Estás bien, ma? Claro. Solo cansada. Deberías descansar, dijo él. Sí, lo haré. Subió las escaleras lentamente. Cada paso sonaba como una cuenta atrás. En ese momento el teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. Solo decía: no busques la caja, ya es tarde. Me quedé helada. El aire desapareció de mis pulmones y entendí que alguien más, además de Daniel, sabía exactamente lo que yo estaba haciendo. El mensaje no dejaba de parpadear en mi cabeza. No busques la caja, ya es tarde. Lo leí una y otra vez hasta que las letras se volvieron borrosas. ¿Tarde para aquella?, susurré. El reloj marcaba las 11:30. Daniel dormía en su habitación, o al menos eso quería creer. No pude más. Saqué la caja de debajo del fregadero, la guardé en una bolsa y me senté frente a la ventana. El reflejo del vidrio me devolvía un rostro que no reconocía. No era el de una madre, era el de una mujer a punto de perderlo todo. El amanecer llegó lento, con ese tono de gris sucio que parece presagio. Daniel salió temprano, más nervioso que nunca. Ni siquiera tomó café. Solo me dijo: hoy será un día largo, ma. No te preocupes si no llego a cenar. No le respondí. Solo asentí, observando cómo cerraba la puerta sin mirarme.
Cuando el sonido de su coche se perdió en la calle, tomé mi abrigo, la bolsa con la caja y salí. Llamé a Mauricio. Lo voy a seguir, dije sin rodeos. Marta, no lo hagas sola. No puedo esperar. No esta vez. Escúchame, no te precipites. Si él está metido en algo peligroso, ya lo está. Interrumpí. ¿Y yo también? Colgué antes de que intentara detenerme. El viento de la mañana era frío, cortante. Tomé el mismo autobús que Daniel usaba para ir al centro. Me senté 3 filas detrás, escondida detrás de un periódico. Lo vi mirar por la ventana con la mirada perdida. Parecía cansado, triste, pero no culpable. Y eso me confundía aún más. El autobús se detuvo frente a la calle Los Robles. Mi corazón se aceleró. Daniel bajó sin mirar atrás y caminó rápido, con paso decidido. Yo lo seguí, intentando no hacer ruido con los tacones. Dobró en la esquina y se detuvo frente al edificio que ya conocía. 17B. La puerta metálica sin letrero, las manchas de óxido, el mismo olor a humedad. Pero esta vez no estaba solo. Ella estaba allí, la mujer del abrigo rojo, joven, cabello oscuro y brillante, labios pintados del mismo rojo que su abrigo. Sonreía con una calma que me heló la sangre. No parecía una amante, parecía alguien acostumbrada al peligro. Daniel se acercó a ella y hablaron unos segundos. No pude escuchar, pero sus gestos eran rápidos, tensos. Ella miraba hacia todos lados, como si esperara algo o a alguien. Luego le entregó un sobre grande. Daniel lo guardó en el maletín, respiró hondo y asintió. Entonces, por un instante, sus miradas se cruzaron. No era ternura, era miedo compartido, el tipo de miedo que une más que el amor. Se abrazaron brevemente y ella le susurró algo al oído. Luego, sin mirar atrás, se alejó hacia el final de la calle, donde la niebla empezaba a cubrir los postes. Yo me quedé inmóvil, con el corazón golpeando tan fuerte que temí que él pudiera oírlo. Daniel se giró. Por un segundo, juraría que sus ojos miraron hacia donde yo estaba. Me escondí detrás de una camioneta oxidada. Contuve la respiración. Él esperó unos segundos, luego se marchó por el lado contrario. Solo cuando desapareció, me atreví a salir. Caminé hacia donde había estado la mujer. En el suelo, justo frente al poste, había caído algo pequeño, una llave USB negra. La tomé con cuidado, la guardé en el bolsillo y regresé a casa temblando. Pasé todo el camino pensando en esa mujer. ¿Quién era? ¿Una cómplice? ¿Una aliada? ¿O la persona que le enviaba esos mensajes firmados con una L? Esa noche, mientras cenaba sola, la memoria USB descansaba sobre la mesa, pequeña e inocente como un secreto dormido. Encendí la computadora y la conecté. El zumbido del ventilador llenó el silencio. En la pantalla apareció una carpeta, Proyecto 17B. Mi corazón latía tan rápido que me costaba respirar. Hice clic. Dentro había 3 archivos. Contratos coachingberlex.pdf, foto.17pdb, contapg, audio o contoluna.cmp3. Abrí el primero. Documentos legales con el sello de la empresa Inberlex. Las mismas firmas que había visto en las cartas de mi esposo. Transferencias bancarias, nombres de cuentas extranjeras y una firma familiar. Daniel Fernández. No, susurré. No puede ser. Abrí la foto. Mostraba el interior del mismo edificio 17B, una mesa metálica llena de sobres, frascos y papeles con sellos falsificados. En el fondo, de pie junto a la mujer del abrigo rojo, Daniel. Su expresión era de angustia, no de culpa, como si estuviera atrapado. El sonido del reloj me sobresaltó. Marcaba las 2 de la madrugada. Tomé aire y abrí el archivo de audio. Una voz femenina, baja, casi un susurro. Si algo me pasa, busca en la caja. Él sabe dónde.
No confíes en nadie, ni siquiera en tu hijo. El archivo se cortó con un ruido agudo. El silencio volvió a llenar la casa. Me quedé paralizada frente a la pantalla. El corazón golpeaba en mi garganta. Esa voz, la reconocía. Era la voz de Lidia, la exsecretaria de mi esposo. Había desaparecido el mismo mes que él murió. Apagué la computadora. Las lágrimas me nublaban la vista. No entendía nada. Solo sabía que mi hijo estaba metido en algo que había empezado mucho antes de su nacimiento. Caminé hasta la ventana. Afuera, la calle dormía. Solo el viento movía los árboles y en el reflejo del vidrio, por un segundo, vi algo. Una silueta quieta al otro lado de la calle, mirando hacia mi casa. Un hombre con abrigo oscuro y un cigarro encendido. Me alejé despacio, el corazón latiendo con fuerza. Corrí a apagar las luces. El cigarro brilló una última vez antes de desaparecer en la oscuridad. Y fue entonces cuando entendí que ya no estaba sola en esto. Alguien más sabía lo que yo sabía. Y no quería que siguiera averiguando. El amanecer llegó sin aviso. Ni el canto de los pájaros, ni la luz gris del cielo pudieron borrar la imagen de aquella silueta frente a mi casa. No dormí. Me quedé sentada con la USB en la mano, mirando el reflejo del reloj sobre la pared. Cada tic-tac era una advertencia. Cuando el sol comenzó a filtrarse, marqué el número de Mauricio. «Ven, no quiero hablar por teléfono». Su voz sonó grave, tensa. «¿Encontraste algo más?» «Sí, pero no puedo explicarlo. Tienes que verlo». Llegó antes del mediodía. Llevaba la misma chaqueta gastada de siempre, el rostro cansado, el cigarro medio apagado entre los dedos. Sin decir palabra, le mostré la computadora. Esto estaba en una memoria que encontré donde él, dije señalando el nombre en los documentos. Daniel. Mauricio no reaccionó. Solo entrecerró los ojos. Abrió los archivos uno por uno. Cuando escuchó la grabación, su mirada cambió. «Esa voz», murmuró, «es Lidia». «Sí, la secretaria de mi esposo. Ella desapareció meses antes de su muerte. Se decía que sabía demasiado». «¿Demasiado de qué?», pregunté con un nudo en la garganta. Mauricio exhaló humo y me miró. «De los negocios de Rogelio, de Inverlex, de los documentos que tu esposo estaba a punto de denunciar antes del accidente». La palabra accidente flotó en el aire como una mentira vieja. Por primera vez, el miedo que me había acompañado tantos días se transformó en algo distinto. Rabia. ¿Crees que Rogelio tuvo algo que ver con su muerte? Lo creo desde hace años, dijo él, pero nunca tuvimos pruebas. Todo desapareció el día del siniestro. Hasta ahora, susurré. Le entregué la USB. Ahí está todo. Nombres, transferencias, firmas falsificadas. Pero hay algo más, Mauricio. Daniel está en esas fotos. Él se quedó en silencio unos segundos, procesando. ¿Tu hijo sabía lo que hacía? No lo sé, pero estaba con ellos y con esa mujer, Lidia. Mauricio se inclinó hacia adelante. Bajó la voz. Marta, si tu hijo está metido en esto, puede ser por dos razones. O lo manipularon o intenta limpiar algo. Su frase me quedó girando en la cabeza. ¿Limpiar algo? Después de que se fue, pasé la tarde entera en silencio. Cada rincón de la casa parecía un eco del pasado. El sillón donde mi esposo leía, la taza que nunca tiré, la foto enmarcada sobre la repisa, todo hablaba de él, del hombre que amé, del padre que Daniel perdió, del secreto que quizás nunca dejó morir. Cuando cayó la noche, escuché el ruido del coche en la entrada. Daniel había regresado. Me limpié las lágrimas y fingí estar leyendo. Él entró con una sonrisa débil, los ojos cansados. ¿No dormiste?, preguntó. No podía. ¿Y tú?
Tampoco. Se acercó, me besó la frente. Te quiero, ma. Era la primera vez en semanas que me decía eso, pero no sonó como antes. No era una declaración, era una despedida disfrazada de cariño. Mientras subía las escaleras, noté que su mochila estaba más pesada. Cuando se encerró, caminé hasta la puerta. Escuché ruido de papeles, un clic metálico, luego silencio. Pegando el oído, alcancé a oír su voz baja, temblorosa. Solo un día más, después todo terminará. Me aparté de golpe, con el corazón a punto de salirse del pecho. ¿Qué terminaría mañana? ¿Qué estaba planeando? Corrí a la cocina y marqué a Mauricio. ¿Está pasando algo? Hoy mismo. ¿Dónde está? Arriba. Preparando algo. No hagas nada, Marta. Voy para allá. Pero no pude esperar. El miedo, esa mezcla de amor y desesperación, me impulsó. Subí las escaleras descalza, intentando no hacer ruido. Su puerta estaba entreabierta. Dentro, Daniel estaba sentado frente al escritorio, con la cabeza entre las manos. En el suelo, una caja abierta con documentos, sobres y un frasco vacío con la etiqueta 117B. Sobre la cama, una fotografía de mi esposo y Rogelio, y al reverso, con tinta azul, la verdad no siempre salva. Mi hijo levantó la cabeza. Nuestros ojos se cruzaron. No tuve tiempo de esconderme. ¿Qué haces aquí, ma? Su voz era un susurro cargado de cansancio. Debería preguntarte lo mismo. ¿No entiendes? Entonces ayúdame a entender. Daniel apretó los puños. Es mejor que no sepas nada. Eso decían de tu padre, y mira cómo terminó. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Entonces él bajó la mirada. Mañana todo cambiará. Solo necesito un día más. Me acerqué un paso. ¿Y si mañana ya es tarde? Él cerró los ojos. Confía en mí, ma. Por favor. Y antes de que pudiera decir algo más, salió de la habitación. El golpe de la puerta resonó como un disparo. Me quedé allí, rodeada de papeles, fotos, frascos vacíos y un olor a metal en el aire. Sabía que no podía esperar otro día. Sabía que esa frase, solo un día más, podía significar el final. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y entre el rugido lejano del cielo, escuché algo más. Un eco, una voz, en mi mente, que no era mía, la de mi esposo, susurrando con la calma de los muertos. No dejes que se repita. Amaneció con un silencio raro, pesado, el tipo de silencio que anuncia tormentas. Yo no había dormido. Las palabras de Daniel aún resonaban en mi cabeza. Solo un día más, ma. Mañana todo cambiará. No sabía si eso significaba salvación o ruina, pero algo dentro de mí me gritaba que debía moverme antes que él. Cuando escuché la puerta principal cerrarse, supe que se había ido. Tomé el teléfono y llamé a Mauricio. Se fue. ¿A dónde? No lo sé, pero lleva la mochila. Voy enseguida. No hagas nada hasta que llegue. No le respondí. Ya me estaba poniendo el abrigo. Salí a la calle con la respiración entrecortada. El cielo estaba cubierto de nubes negras y el viento levantaba hojas secas por la acera. No necesitaba saber a dónde iba Daniel. Sabía que lo encontraría. Siempre había algo en mí que podía seguir su rastro, como si lo llevara grabado en la sangre. Tomé el mismo autobús que él solía usar, el mismo camino, las mismas calles que ya conocía demasiado bien, y ahí estaba otra vez, el edificio 17B, en la calle Los Robles, esa puerta metálica sin letrero, oxidada, que parecía una herida abierta. Esta vez no dudé. Entré, el aire dentro era espeso, cargado de olor a humedad y tinta. Había archivadores, cajas, carpetas apiladas hasta el techo, luces amarillas, parpadeantes y un zumbido lejano. Todo parecía abandonado, pero no lo estaba. En el centro de la habitación, sobre una mesa metálica, había papeles esparcidos.
reconocí los sellos de Inverlex, firmas, contratos, nombres de cuentas, todo falsificado, y en medio de ellos una carpeta con mi apellido, Fernández. La abrí con manos temblorosas. Dentro había copias de correos electrónicos, informes financieros y una nota manuscrita. La esposa sospecha. Vigílala. Me quedé helada. Esa caligrafía era de Rogelio, pero debajo había otra anotación más reciente, con tinta azul. No le digas nada. Si lo descubre, todo se pierde. D. Daniel. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Mi hijo había escrito eso. No sabía si para protegerme o para mentirme. Un ruido detrás de mí me hizo girar. La puerta metálica se cerró de golpe. El eco retumbó como un trueno. «No deberías estar aquí, Ma», dijo una voz. Me volteé despacio. Daniel estaba ahí, con el rostro pálido, las manos temblando y una mirada que no supe leer. «¿Qué haces aquí?», pregunté apenas respirando. «Tratando de arreglar algo que tú estás a punto de destruir». «¿Destruir? Estoy buscando la verdad». «La verdad puede matarte, mamá». Su grito rebotó en las paredes vacías. El sonido me atravesó. Era la voz de un hijo desesperado, no de un culpable. «Explícame, Daniel. Dime la verdad». «No puedo. Si lo hago, nos perderemos los dos». Dio un paso hacia mí. Tenía los ojos rojos, llenos de lágrimas contenidas. «Papá», dijo casi en un susurro. «No fue un accidente. Mi cuerpo se paralizó». «¿Qué dijiste?» «Rogelio lo hizo. Lo mató». El silencio se volvió absoluto. Solo el zumbido de una lámpara vieja acompañaba el peso de esas palabras. Papá descubrió lo que Inverlex hacía. Fraudes, transferencias, lavado. Rogelio lo amenazó, pero él no quiso callarse. «¿Y tú?» Traté de hablar, pero la voz se me rompió. «¿Tú sabías? Desde hace años encontré las pruebas cuando entré a la empresa. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque te habrían buscado a ti, y preferí ser yo quien se ensuciara las manos». Me cubrí la boca, intentando no llorar. La verdad dolía más de lo que imaginé. Mi hijo no era un traidor, era un mártir en silencio. Pero entonces algo no encajaba. «¿Y Lidia?», pregunté. Él bajó la mirada. Ella también quiso ayudar, pero Rogelio la descubrió. Desapareció 2 días después. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire se volvió más frío. Daniel levantó la vista. «Mamá, escucha. Rogelio sabe que tú estás buscando. Si te encuentra, no te va a perdonar». De pronto, escuchamos pasos afuera, lentos, pesados, arrastrando, el sonido metálico de una cadena. Daniel apagó la luz. «Escóndete», susurró. Nos ocultamos detrás de los archivadores. La puerta chirrió. Una sombra se proyectó en el suelo. Una voz grave, ronca, llenó la sala. «Sabía que tarde o temprano vendrías, muchacho». Rogelio. Mi corazón dejó de latir por un instante. Podía oler el humo de su cigarro, sentir el roce de sus botas sobre el cemento. Daniel me miró y puso un dedo sobre sus labios, pidiéndome silencio. Rogelio caminó despacio, revisando los papeles, murmurando para sí mismo. «Curioso, todo sigue igual, hasta el olor de los cobardes». Se detuvo justo frente a la mesa. Sus dedos tocaron la carpeta con nuestro apellido. «Fernández», rió con sarcasmo. «Siempre tan metidos donde no deben». Daniel apretó los dientes. Yo lo sujeté del brazo para evitar que se moviera. Pero él se soltó, dio un paso adelante y dijo con voz firme: «Déjala en paz, tío. Esto se acabó». Rogelio giró lentamente. Su rostro estaba medio cubierto por la sombra, pero su sonrisa era visible. «Así que al final hablaste, muchacho. Qué lástima». El silencio siguiente fue tan tenso que podía oír mi propia respiración. Entonces Rogelio sacó algo del bolsillo de su chaqueta.
un arma. El frío del metal brilló bajo la luz tenue. Daniel dio un paso atrás. «No harás esto», dijo. «Ya lo hice una vez», respondió Rogelio. El mundo se congeló. Sentí que las paredes se cerraban sobre nosotros, y en ese segundo de horror, el eco de un disparo antiguo volvió a mi cabeza. El mismo sonido que escuché 10 años atrás, la noche que perdí a mi esposo. El aire dentro del edificio 17B se volvió espeso, inmóvil. El humo del cigarro de Rogelio flotaba como un espectro, mezclado con el olor metálico del miedo. Daniel y yo permanecíamos en silencio, a pocos pasos de él, con la garganta seca y el corazón desbocado. El arma brilló bajo la luz amarillenta y en ese instante todo lo demás desapareció. Solo existían 3 cosas: la pistola, mi hijo y el pasado. «No tienes que hacer esto», dijo Daniel con voz tensa. «Tarde», respondió Rogelio. «Debí hacerlo hace 10 años, cuando tu padre quiso destruir todo lo que construimos». Mi respiración se cortó. El sonido de sus palabras fue como una bala que atravesó el aire antes de tiempo. «¿Tú?», susurré desde las sombras. «¿Tú lo mataste?». Rogelio giró bruscamente al escuchar mi voz. Su expresión cambió, mezcla de sorpresa y burla. «Vaya, la santa esposa también vino a buscar fantasmas». Dio un paso hacia mí. Yo sentí el peso invisible del pasado empujándome hacia atrás, pero no me moví. Mi miedo se había transformado en otra cosa, en rabia, en fuego. «Él confiaba en ti, Rogelio», dije con la voz temblando. «Te llamaba hermano». «¿Y lo era?», respondió con una sonrisa fría. «Pero él no entendía que los negocios no se sostienen con honestidad, sino con poder». «Lo traicionaste», grité. «No, lo protegí. Quiso denunciar y lo habrían matado igual. Al menos, así fue rápido». Sentí náusea. El mundo giró un segundo. Daniel dio un paso adelante, los ojos encendidos de furia. «¡Cállate!», gritó. «No vuelvas a hablar de él». Rogelio levantó el arma lentamente, apuntando directo a su pecho. «Eres igual de tonto que él. ¿Y tú, igual de cobarde?», respondió Daniel sin apartar la mirada. Un silencio seco cayó entre ellos, espeso, brutal. El reloj del fondo marcó un segundo y ese sonido fue suficiente para romperlo todo. Rogelio apretó el gatillo. El disparo retumbó como un trueno, un destello, un grito, y el aire se llenó de polvo y humo. Cerré los ojos. Por un momento creí que todo había terminado. Pero cuando abrí los ojos, Daniel seguía de pie. El disparo no había dado en él. El arma temblaba en las manos de Rogelio. Un agujero humeante marcaba la pared justo detrás de mi hijo. «Advertencia», dijo Rogelio con voz ronca. «La próxima no fallará. No tendrás otra oportunidad», respondió Daniel con calma. Aprovechó el segundo de distracción y se abalanzó sobre él. El golpe fue seco. El metal de la pistola cayó al suelo y rodó hasta mis pies. Sin pensar, la tomé. El frío del arma me atravesó las manos como un veneno. Por un instante recordé aquella noche 10 años atrás, el ruido del disparo, la llamada telefónica, el cuerpo de mi esposo cubierto por una sábana blanca, el mismo olor, el mismo eco, solo que ahora el dedo en el gatillo era el mío. Rogelio forcejeaba con Daniel. Ambos cayeron al suelo, chocando contra las cajas, los papeles volando por el aire. Gritos, jadeos, madera rompiéndose. «Mamá», gritó Daniel, «no dispares», pero ya era tarde. El miedo no piensa, el dolor no razona, y mi dedo ya había comenzado a apretar el gatillo. El sonido fue ensordecedor. El mundo se detuvo un segundo, luego volvió, con el eco del metal cayendo al suelo. Rogelio se desplomó hacia atrás. El olor a pólvora quemada llenó el aire. Un hilo de sangre corría por su camisa.
Sus ojos abiertos me miraban con esa misma soberbia de siempre, pero sin vida. Daniel corrió hacia mí, me sostuvo antes de que cayera. Yo temblaba, incapaz de hablar. El arma se me resbaló de las manos. «Mamá», susurró él con voz quebrada, «no tenías que hacerlo». «Sí», dije con un hilo de voz, «tenía que hacerlo hace 10 años». El silencio que siguió fue casi sagrado. Solo el viento, colándose por las rendijas, llenaba el espacio, arrastrando hojas de papel, fotos, cenizas del pasado. Daniel me abrazó fuerte, y ahí, entre el ruido del miedo y el olor del polvo, entendí que esa bala no era solo para Rogelio, era la bala que había viajado 10 años buscando su destino. La bala que nunca se apagó. Nos quedamos así, temblando, mientras el eco del disparo seguía repitiéndose en las paredes una y otra vez, como si la casa misma no quisiera olvidar. Entonces, lejos, escuché sirenas. Mauricio. Me separé de Daniel y lo miré a los ojos. En ellos no había culpa, solo tristeza, una tristeza tan profunda que dolía más que cualquier herida. «Todo terminó, hijo», dije. Él negó con la cabeza. «No, apenas empieza». El eco del disparo aún flotaba en el aire cuando las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Rojo y azul se mezclaban con el amanecer, tiñendo las paredes del edificio 17B como si la propia ciudad sangrara. Rogelio yacía en el suelo, inmóvil. El humo del arma todavía bailaba en espirales lentas frente a mis ojos. Yo seguía temblando. No podía soltar la imagen de su mirada, vacía, fija en un punto que ya no existía. Daniel me abrazaba fuerte. Su respiración era entrecortada, caliente, manchada de polvo y miedo. Yo no lloraba. No podía. Cuando el alma se rompe, ya no salen lágrimas, solo silencio. La puerta metálica se abrió de golpe. Mauricio entró primero, seguido de 2 agentes. El olor a pólvora y sangre los detuvo en seco. «Dios mío», murmuró. Luego me vio. «Marta, ¿qué hiciste?» Intenté hablar, pero las palabras no salían. Daniel dio un paso adelante. «Fue un accidente». Rogelio apuntó primero. «¿Estás herido?», preguntó Mauricio. «No, solo cansado». Mauricio se acercó al cuerpo, revisó el pulso y negó con la cabeza. Luego volvió hacia mí. «Tendrás que venir conmigo, Marta». «Lo sé», susurré. «Solo dame un minuto». Me arrodillé junto a Rogelio. Durante años lo odié, lo culpé, lo temí, y ahora estaba frente a él, muerto por mis manos. El silencio en esa habitación tenía peso. Era el precio del silencio que él mismo había sembrado. Cuando salimos, los flashes de las patrullas iluminaban el callejón. El aire olía a humedad, a hierro, a final. Los agentes me cubrieron con una manta, y uno de ellos recogió la pistola del suelo. Mauricio me acompañó hasta el coche. En el trayecto nadie habló. Solo el chirrido de las sirenas y el golpeteo del motor llenaban el vacío. Daniel iba al lado, con la mirada perdida en la ventana. Por momentos parecía más viejo, como si el peso de todo lo vivido le hubiera arrancado años de alma. Cuando llegamos a la comisaría, me tomaron declaración. No recuerdo cuántas veces repetí la historia. Ni siquiera sabía si lo que decía seguía teniendo sentido. Mauricio intentaba calmarme. «Fue defensa propia», me decía una y otra vez. «Nadie te va a culpar», pero en el fondo yo sabía que no se trataba de justicia. Se trataba de destino. Y los destinos, cuando se rompe, dejan sangre. Daniel también declaró. Lo escuché desde otra sala. Su voz sonaba baja, firme, pero cargada de tristeza. Dijo que todo había empezado con la muerte de su padre, que había intentado limpiar su nombre, que se infiltró en la empresa para obtener pruebas, que Rogelio lo había amenazado
y que todo se salió de control. No mentía, pero tampoco decía toda la verdad. Cuando terminó, nos dejaron vernos unos minutos. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa fría. Él tomó mis manos y las apretó. «Mamá», susurró, «perdóname». «¿Por qué?» «Por haberte arrastrado a esto, por no haberte protegido». Negué con la cabeza. «No digas eso. Si alguien debía pagar, era yo». «Tú no tenías que hacerlo», dijo con la voz quebrada. «Era mi pelea». «No, hijo, era la nuestra. Desde el día en que mataron a tu padre, lo fue». Un silencio largo nos envolvió. Solo el zumbido de las luces llenaba el espacio. Mauricio entró con paso lento. «Pueden irse a casa por ahora», dijo en voz baja. «Pero habrá una investigación». Asentí. Ya nada importaba. De regreso, el camino fue una neblina. El sol se escondía detrás de los edificios y el mundo parecía más viejo. En casa, el aire estaba denso, inmóvil. Cada rincón olía a polvo y memoria. El abrigo gris de Daniel seguía colgado en la silla, como si esperara un cuerpo que ya no era el mismo. Encendí la lámpara del comedor. Sobre la mesa, la caja metálica seguía allí, cerrada, testigo mudo de todo lo que habíamos perdido. La abrí una vez más. Papeles, fotos, contratos y una carta que no había visto antes. Llevaba el membrete de Inverlex y una firma al final, Rogelio Fernández. La leí despacio, palabra por palabra. Si estás leyendo esto, significa que ya no hay vuelta atrás. La verdad saldrá a la luz, pero no me importa. Solo quiero que sepas algo. Nunca fui el único. Solté el papel. Mis manos comenzaron a temblar. ¿El único? Había alguien más, alguien detrás de todo, incluso detrás de Rogelio. Llamé a Mauricio. «Tienes que venir». «¿Qué pasa ahora?» «Rogelio no actuó solo». «Lo sé», dijo él con voz grave. «Justo que iba a llamarte. Acabamos de revisar sus cuentas y hay transferencias desde otro nombre. ¿De quién?» Hubo un silencio. «¿No vas a querer saberlo?» El corazón me dio un vuelco. «Dímelo, Mauricio. Del nombre de tu hijo, de Daniel». El teléfono se me resbaló de la mano. El ruido del golpe retumbó como un disparo. Me quedé quechelada. Por un segundo, todo se desvaneció. La casa, la luz, el aire. Solo la voz de Mauricio seguía repitiéndose al otro lado. «Marta, ¿me escuchas?» «Marta». Pero ya no lo escuchaba. Solo un pensamiento me atravesaba el pecho. ¿Y si todo este tiempo la verdad también me estaba mintiendo? El silencio se hizo tan denso que podía oír mi propia sangre correr por las venas. La voz de Mauricio aún resonaba en el teléfono, caído al suelo. «Del nombre de tu hijo, de Daniel». Me quedé inmóvil. El sonido del reloj en la pared marcaba los segundos, pero ya no sabía si el tiempo seguía avanzando o si se había detenido conmigo. Mi cuerpo temblaba. Cada respiración era un esfuerzo, como si el aire pesara. Me incliné para recoger el teléfono, pero mis manos no respondían. Cuando por fin lo tomé, la llamada se había cortado. Caminé hasta la ventana. Afuera, el cielo se oscurecía. La ciudad parecía en pausa. Ni un auto, ni una voz, ni un pájaro. Solo el eco de mis pensamientos repitiéndose una y otra vez. «Daniel, mi hijo, ¿qué hiciste?» Encendí la lámpara. La luz amarilla cubrió la habitación como una herida abierta. Frente a mí, el espejo del comedor reflejaba mi rostro pálido, los ojos vacíos, y detrás de mí, la sombra del abrigo de Daniel colgado en la silla. Por un instante tuve la sensación de que se movía. Me giré, pero no había nadie. Me obligué a respirar hondo y marqué a Mauricio otra vez. «Dime que te equivocas», le dije apenas contestó. «Ojalá pudiera, Marta, pero hay transferencias con su firma, cuentas abiertas hace meses.
movimientos que coinciden con los pagos de Inverlex. Eso no puede ser, susurré. Mi hijo, él solo quería limpiar el nombre de su padre. O quizás lo hizo, respondió él con voz grave, pero a su manera. ¿Qué quieres decir? Que puede haber jugado en ambos bandos, que mientras ayudaba a desenmascarar a Rogelio, también aprovechaba el sistema. Me quedé sin aliento. El teléfono resbaló otra vez de mis dedos. No quería escuchar más. Fui hasta la habitación de Daniel. El aire estaba quieto, con ese olor a colonia y metal que siempre dejaba atrás. Sobre el escritorio, una taza de café fría, una libreta abierta y su reloj. El tic-tac era irregular, como si también respirara con miedo. Me senté frente a la mesa. La libreta tenía anotaciones que no entendía del todo, fechas, números, iniciales. Y en la última página, una frase escrita con prisa. No todos los culpables son enemigos. Pasé los dedos sobre esas palabras. Me dolieron más que cualquier disparo. Miré alrededor buscando algo que me dijera que todo era un error. Y entonces lo vi. En el suelo, junto al armario, había una caja pequeña de madera. La abrí. Dentro había sobres con dinero, sellos bancarios y una carta dirigida a mí. Ma, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo seguir. Nunca quise mentirte, pero lo que empecé no tenía salida. Rogelio me enseñó el juego, pero no me dijo que las reglas ya estaban escritas. No fui inocente, pero tampoco fui el monstruo que crees. Si pude ayudarte, aunque fuera un poco, entonces todo valió la pena. Perdóname. Las letras estaban torcidas, manchadas por lágrimas o por el sudor de quien la escribió con miedo. Me quedé en silencio largo rato, con la carta temblando entre mis dedos. Mi mente intentaba entenderlo todo. Daniel había sido manipulado, había actuado por desesperación o había cruzado esa línea voluntariamente. Salí al pasillo. La casa estaba envuelta en sombras. La luz parpadeaba. Cada esquina parecía esconder algo o alguien. Entonces escuché pasos, suaves, lentos. Venían de la entrada. «¿Daniel?», pregunté con voz baja. No hubo respuesta. Solo el sonido de una llave girando en la cerradura. Mi corazón se detuvo. La puerta se abrió, y ahí estaba él, de pie bajo la luz débil del pasillo, ojeras profundas, mirada cansada, la chaqueta gris manchada. Parecía más viejo, más ajeno, como si hubiera regresado de un lugar donde la vida no alcanza. «Hola, ma», dijo con voz quebrada. «¿Dónde estabas?», pregunté, arreglando algo que debía arreglar hace tiempo. «¿Qué fue lo que hiciste, Daniel?». Él me miró, y en su mirada había algo que me heló el alma. Culpa, pero también alivio. Lo que tenía que hacer, susurró, terminar con todo. ¿Terminar con qué? Con lo que empezó papá, con lo que destruyó a todos. Avanzó hacia mí. Su sombra se alargó sobre la pared. Cada paso sonaba como un golpe seco en mi pecho. «¿Eras tú?», pregunté. «¿Eras tú quien movía el dinero? ¿Tú firmaste esas cuentas?». Él no respondió. Solo se detuvo frente a mí. El silencio entre nosotros pesaba toneladas. «Dime la verdad», le exigí. «La verdad, ma», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Es que a veces para limpiar la sangre hay que mancharse más». Di un paso atrás. Mis piernas temblaban. No sabía si abrazarlo o golpearlo. La voz me salió apenas como un suspiro. «¿Qué hiciste, hijo?». Daniel cerró los ojos. «Lo que papá no pudo». Y sin decir más, dejó sobre la mesa una carpeta sellada. Adentro había nombres, documentos y fotografías de hombres que jamás había visto. Empresarios, políticos, todos con el sello de Inverlex. «Ellos están detrás de todo», dijo. Rogelio era solo una pieza.
¿Y tú? Yo fui la otra. El aire se rompió. Sentí un vértigo tan profundo que tuve que apoyarme en la pared. Mi propio hijo había sido parte del monstruo que destruyó a su padre. Él bajó la mirada. No hay redención para mí, ma, solo verdad. Y entonces sonó el teléfono. El timbre cortó el silencio como una cuchilla. Daniel me miró por última vez, los ojos húmedos, y dijo: «Si me amas, no contestes». Salió por la puerta antes de que pudiera detenerlo. La carpeta seguía sobre la mesa, abierta, y en una esquina un sello rojo que no había visto antes. Proyecto 117B, clasificado. El teléfono seguía sonando, pero no lo levanté. Sabía que, cualquiera que fuera la voz al otro lado, iba a traer otra bala, otro secreto, otra herida. Me quedé sola, con la carta de mi hijo y la carpeta abierta, y en el reflejo del espejo vi mi rostro partido en dos. La madre y la mujer que ya sabía demasiado. La carpeta seguía sobre la mesa. Su portada era gris, gastada, con una etiqueta escrita a mano: Proyecto 117B, confidencial. El mismo número grabado en aquella llave oxidada que había encontrado meses atrás. El pasado volvía a cerrarse sobre mí, como una trampa. Me senté despacio, abrí la carpeta y comencé a leer. Había nombres, cuentas, firmas y documentos con sellos del gobierno. Contratos de exportación falsos, transferencias millonarias y, detrás de todo, el logo de Inverlex S.A., la empresa donde mi esposo había trabajado antes de morir. Entre las hojas, una carta mecanografiada llamó mi atención. Tenía fecha del 12 de marzo de 2015, el día del accidente. Confirmada la fase final del proyecto 117BB. El ingeniero principal ya no representa una amenaza. Proceder según lo acordado. El ingeniero principal era mi esposo. El corazón me dio un vuelco tan violento que tuve que apoyarme en la mesa. La tinta, las fechas, los sellos, todo coincidía. Él había descubierto algo tan grande que tuvieron que silenciarlo. En ese instante sonó el teléfono. Esta vez lo contesté. «Marta». Era Mauricio, con la voz entrecortada. «Necesito que salgas de la casa ahora». «¿Qué sucede?» «Estuve revisando los archivos del caso de tu esposo. El proyecto 117B no era un fraude común, era una operación de inteligencia. Daniel lo sabía». «¿Cómo que lo sabía?» «Él trabajaba con nosotros, hasta cierto punto, pero después cambió los códigos, borró las pruebas, y ahora alguien más las está buscando». Un crujido interrumpió la llamada. El sonido venía del pasillo. Miré hacia la puerta. Estaba entreabierta. «Mauricio, hay alguien aquí», susurré. «Sal de ahí, Marta, ahora». Pero antes de moverme, una voz sonó detrás de mí, suave, demasiado familiar. «No lo hagas, mamá». Me giré lentamente. Daniel estaba de pie junto a la sombra del marco, empapado por la lluvia. Su chaqueta gris goteaba sobre el suelo. En su mano sostenía una carpeta igual a la mía. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté con voz quebrada. «Tenía que asegurarme de que no abrieras eso», dijo señalando la carpeta sobre la mesa. «¿Por qué? ¿Qué hay en ella?» «Cosas que no deberías saber». «Ya las leí». Sus ojos se abrieron con un brillo de desesperación. «Entonces entiendes por qué no podía dejarte verlas. Entiendo que tu padre murió por culpa de ellos y que tú ayudaste a esconderlo». Daniel bajó la mirada. «No fue así. No me mientas», grité. El eco de mi voz se rompió contra las paredes. El silencio que siguió fue insoportable. «Lo hice para sobrevivir, ma», dijo al fin. «Cuando descubrí que papá trabajaba para un proyecto del gobierno, ya era tarde». «¿Del gobierno?» «Sí,
El proyecto 117B era un sistema de encriptación. Servía para esconder transferencias ilegales entre empresas del Estado y fondos privados. Papá lo descubrió y quiso denunciarlo, pero ellos, tragó saliva, lo hicieron desaparecer. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Y tú? Yo encontré los códigos, los usé para rastrearlos, pero para hacerlo tuve que convertirme en uno de ellos. ¿Infiltrarte? No. Formar parte. Infiltrarse no basta cuando todos los que te rodean son sombras. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Por un momento, el silencio volvió a ocuparlo todo. Solo se oía la lluvia golpeando el techo. ¿Y ahora? Pregunté apenas respirando. ¿Qué hiciste con todo esto? Lo entregué a Mauricio. Me quedé helada. ¿A Mauricio? Sí. Él no te lo dijo, ¿verdad? Negué con la cabeza. Daniel dio un paso adelante, los ojos brillando de rabia contenida. Él también formaba parte del proyecto 117B. Eso es imposible. Nada es imposible cuando el dinero lo compra todo. Entonces, todo cobró sentido. Las llamadas interrumpidas, la información incompleta, los silencios de Mauricio, su insistencia en que no hablara con nadie. Daniel me miró con una tristeza infinita. Sabía que él vendría por ti, por eso regresé. ¿Por mí? Sí, eres la última testigo viva que puede hundirlos a todos. Un golpe seco resonó desde la puerta principal. Luego, voces, pasos apresurados. Daniel corrió hacia mí y me empujó detrás de la mesa. «¡Apaga la luz!», susurró. La puerta se abrió de golpe. 3 hombres armados entraron. El primero, con una linterna, apuntó al interior. Su voz sonó helada. «Entréganos los archivos». Daniel se incorporó lentamente. «Ya no los tengo. Sabemos que los escondiste». Uno de los hombres se acercó. Daniel lo golpeó con fuerza y lo desarmó. Los otros 2 dispararon. El ruido retumbó en toda la casa. Yo grité. El tiempo se rompió. Daniel cayó al suelo, la sangre manchando el piso. Me arrastré hasta él. Los hombres huyeron al oír las sirenas a lo lejos. «Hijo». «No», susurré temblando. Él me miró con dificultad, su respiración débil. Ya está. No hables, por favor. Tenía que protegerte». Metió la mano en su chaqueta y sacó algo. Una pequeña memoria USB. La colocó en mi mano. Ahí está todo. Lo que papá intentó denunciar. Lo que Rogelio escondió. Lo que Mauricio protegió. «Daniel, por favor, prométeme», dijo con voz casi inaudible, «que harás lo correcto». Sus ojos se cerraron y el silencio volvió. Solo el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo. Lento, persistente. Apreté la memoria entre mis dedos. Era pequeña, fría, pero pesaba como una vida entera. En la distancia, escuché la voz de Mauricio gritando mi nombre, pero no me moví. Me quedé junto a mi hijo, el cuerpo entre mis brazos, la sangre tibia empapándome el alma, y entendí que el proyecto 117B no era solo un archivo, era una condena, una cadena que había destruido a 3 generaciones de mi familia. La lluvia no paró en toda la noche, golpeaba el techo, las ventanas, los recuerdos. El sonido era tan constante que parecía venir desde adentro de mí. Daniel yacía en el suelo, su cabeza sobre mi regazo. El reloj de la pared seguía marcando las horas, indiferente, como si el tiempo no supiera lo que acababa de perder. Apreté la memoria USB en mi mano. Era pequeña, insignificante, pero contenía el peso de todas las mentiras, de todas las muertes, de todos los silencios que habían destruido nuestra familia. La verdad estaba ahí dentro, y la verdad ya no tenía sentido sin él. Mauricio entró empapado, con los ojos desorbitados. Se detuvo al vernos. Por un instante, el rostro del hombre que yo había considerado amigo
se volvió una máscara de piedra. Marta, susurró, ¿qué hiciste? Llegaste tarde, respondí sin mirarlo. ¿Dónde está la carpeta? Ya no existe. Él avanzó un paso. Dámelo, lo que sea que él te haya dado. ¿Esto? Levanté la memoria. Mauricio tragó saliva. Sabes que no puedes quedártelo. ¿Y tú sabes lo que hay aquí dentro? Pregunté con calma. Suficiente para destruir a gente poderosa. También suficiente para destruirte a ti. Su mirada se endureció. El silencio entre nosotros se volvió un campo de batalla. Mauricio alzó la mano y por un momento pensé que iba a arrebatarme el dispositivo, pero algo en mi mirada lo detuvo. ¿No lo entiendes, Marta?, dijo al fin. Si eso sale a la luz, morirán más personas. Ya murieron suficientes. Guardé la memoria en el bolsillo de mi abrigo y me levanté. Daniel seguía inmóvil, con una paz que dolía. Voy a hacer lo que él no pudo, dije. Voy a contar la verdad. Mauricio bajó la cabeza. Entonces no puedo protegerte. No necesito protección, respondí. Necesito justicia. Salí de la casa bajo la lluvia. Cada gota me golpeaba el rostro como si el cielo también llorara por él. Caminé sin rumbo, solo con una idea fija: terminar lo que Daniel empezó. Al amanecer llegué al periódico local. Entregué la memoria a un periodista joven que apenas me reconoció. Le conté todo: los contratos, las muertes, la empresa Inverlex, el proyecto 117B. Él escuchó sin interrumpir, grabando cada palabra, con los ojos abiertos de espanto. ¿Estás segura de querer hacerlo público?, preguntó. No hay otra forma, le dije. Si me callo, lo que mi hijo hizo no habrá servido para nada. Salí de allí con el alma vacía. El sol empezaba a filtrarse entre las nubes. La lluvia había dejado un aroma limpio, como si el mundo intentara lavarse de tanto pecado. Días después, los titulares inundaron las pantallas. Escándalo en Inverlex, red de corrupción y asesinato encubierto. Los nombres salieron a la luz, entre ellos Rogelio Fernández y Mauricio Ortega, exagente del gobierno. No sentí satisfacción, solo un cansancio antiguo, profundo. El tipo de cansancio que no se quita con el sueño, sino con el olvido. Vendí la casa. No podía seguir allí. Cada rincón era un eco de lo que fuimos, de lo que perdí. Me mudé a un pequeño pueblo cerca del mar. Allí las noches son tranquilas. El viento huele a sal y el tiempo se mueve lento, como si tuviera compasión. En el alféizar de la ventana enciendo cada noche una vela. La dejo arder hasta el amanecer. A veces me parece verlo entre las sombras, como aquella última vez. Un muchacho con una chaqueta gris, sonriendo con tristeza. Entonces cierro los ojos y le hablo en silencio. Daniel, hijo mío, lo lograste. La verdad salió a la luz. Pero yo sigo aquí, esperándote, porque el amor de una madre no muere, solo cambia de forma, como la lluvia cuando deja de caer. Una noche, mientras el viento movía las cortinas, encontré algo en el buzón, un sobre sin remitente, dentro una foto, Daniel de pie frente al mar, con la mirada tranquila, y detrás, escritas a mano 3 palabras: ya estoy en paz. Lloré por primera vez desde su muerte, no de tristeza, sino de alivio, porque entendí que a veces la justicia no llega en los tribunales ni en los periódicos, sino en la certeza silenciosa de que, aunque el mundo no te crea, tú hiciste lo correcto. Apagué la vela, el cielo amanecía, y en el rumor de la lluvia que volvía a caer, juraría haber escuchado su voz. Te amo, Ma. Y yo respondí al vacío, con una sonrisa temblorosa. Yo también, hijo. Siempre. Fin. La memoria de la lluvia
una historia sobre el amor que sobrevive a la culpa y la verdad que solo la lluvia se atreve a contar.